Hoy vamos a ver la segunda parte de nuestro tema mensual en la membresía Shine. Hola, yo soy Sherry Belmar y estamos viendo el primer aspecto del engaste. ¿Se acuerdan que son 4? Y hoy, en este mes, estamos tratando el tema de mindset, nuestra mentalidad. Pero les quiero recordar que el próximo jueves hay que agendar la fecha, que ahí vamos a tener nuestro Zoom grupal donde vamos a estar terminando este tema. Terminando, es un tema tan amplio que la verdad, lo tengo que reiterar, que con 2 horas, ¿no? Con este taller, con el taller pasado y el Zoom, no es posible tocar el tema de mindset, de nuestra mente, porque hay tantas cosas que hay que aprender y es un tema muy fascinante. Así que la semana pasada y esta semana quiero darte como las primeras herramientas, ¿no? Es decir, si tengo que elegir 2 herramientas, bueno, estas son las que te daría. Y bueno, ahí sí veremos si hacemos algo el año que viene en cuanto a mindset. Pero vamos a entrar al tema. Cuando uno piensa en mindset y uno ve el mundo, cómo estamos con la pandemia, la ansiedad, la depresión, la angustia, las incertidumbres, hay tantas cosas que cuestan y uno piensa qué importante poder direccionar los pensamientos. Y no solo direccionar los pensamientos, pero muchas veces uno dice, sí, soy una nueva criatura en Cristo. ¿Por qué parece que tengo pensamientos que me arrastran para atrás? Me hacen ir, en vez de ir para adelante, me quedo o estancada o retrocedo. Y hay pensamientos que uno puede entretener que son como anclas, que son como aguijones. Te hacen tropezar vez tras vez. Ahora, hoy quiero definir una de las causas y darte unas estrategias para poder avanzar. Así que vamos a comenzar. Ahora, recuerden que la semana pasada estuvimos aquí viendo, bueno, el hecho de Marcos 12, donde Jesús da, que preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ahí en Marcos 12 Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Entonces, en esas 4 áreas tomamos los engastes para sostener nuestra vida. El primero es una nueva mentalidad. Ahora, si fuera tan fácil, yo creo que podríamos ver otros resultados más rápidos, pero que hace falta un trabajo más profundo para poder realmente ver los resultados que uno anhela ver en nuestra vida. No hay promesas tan hermosas, tan grandes, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanta discrepancia entre lo que Dios dice y donde yo estoy? Y la semana pasada estuvimos viendo ahí en Romanos 8, el 1, que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Y tocamos el tema de cómo es el punto de entrada para poder tener una mentalidad nueva. Cristo es el punto de partida. Él es el punto de entrada. Él es lo que hace amarás a tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón posible. Porque sin Él en nuestra vida somos un humano más. Y
Ahí se refiere a la carne, se refiere al espíritu y solo podemos vivir una vida nueva en el espíritu como Jesús dijo a Nicodemos ahí en Juan 3, si uno nace de nuevo. Entonces uno vive en una vida física, nosotros nos movemos aquí en este mundo, en lo natural, pero que podemos a través de Cristo acceder a nuevas alturas en Él. Y es un gusto, un gustito que Dios nos da en esta vida de lo que va a ser y lo que viene. La vida nueva y completamente nueva, ¿no? Hoy estamos siempre con esa lucha, como puedes ver ahí en Romanos 7, es un pasaje excelente para hablar sobre esta lucha. Ahora, para poder comprender esto un poco más, quiero volver a Romanos 8, pero queremos ver el versículo 15. Y aquí en esta diapositiva vamos a quedar un ratito charlando, ¿ok? Ahora, en Romanos 8, 15, dice así, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ahora, espíritu es la disposición o influencia que llena y gobierna el alma de cualquier persona. Entonces, Dios aquí nos dice en su palabra que no recibimos ese espíritu de esclavitud. Entonces, habla de la carne, de lo natural, y ahora va a entrar dos conceptos nuevos también. Y es el hecho de ser esclavo o esclava y libre. Y quiero que contemplemos un poco este concepto de esclavitud. Y es algo que por ahí nos cuesta porque uno es libre, pensamos que estamos libres y a veces lo que es la esclavitud parece algo muy lejano, ¿no? Uno piensa en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, uno piensa ahora en lo que uno ve a través en el mundo, en cada país, lo que es la trata humana, lo que es la gente teniendo que trabajar como esclavos. Dicen que es peor hoy que en cualquier momento de la historia. Entonces, pensemos hoy en lo que es la esclavitud. Y dice aquí, dice, no habéis recibido que el espíritu de esclavitud. ¿Y qué? Dice, para estar una vez más en miedo. Dice que para estar otra vez en temor. Ahora, cuando uno piensa en la vida de un esclavo tiene temor, un esclavo no puede salir, un esclavo no puede salir. Un esclavo puede querer una vida nueva, pero no lo puede obtener. Uno piensa y recuerda tantas películas que uno ha visto de la gente de color aquí en Estados Unidos, de África, que vinieron injustamente y el tratamiento de ellos, algo inhumano, no hay palabras para lo que sufrió ese pueblo. No solo aquí en Estados Unidos, alrededor del mundo. Pero que yo recuerdo, claro, cuando querían huir y después, claro, o morían en el intento, llegaban algunos a escapar, pero la mayoría no. Y los latigazos. Entonces, no pueden salir, están encarcelados, dominados.
siendo explotados, restringidos, con abusos, opresión. Y esto, mi querida amiga, trae trauma. Porque nuestro tema de hoy es justamente que trauma en la identidad. Y cuando Dios nos explica que uno puede ser o esclavo, somos esclavos, y si estamos en Cristo tenemos la capacidad de estar libres, pero no quita el hecho de que hay cosas que se nos pegan, ¿sí? Porque un esclavo es subyugado. Un esclavo es atemorizado. Están acostumbrados a ser dominados y están acostumbrados a ser oprimidos, la opresión. Entonces aquí puse que la esclavitud no es solo un lugar geográfico, es decir, cuando están en una fábrica o la trata, no es solo eso. Es más que un lugar geográfico o en una época en la historia, sino también esa esclavitud produce trauma y heridas psicológicas, heridas del alma, que afectan no solo tu manera de pensar, afectan tu manera de actuar, tu comportamiento. Y sin darnos cuenta, empieza a ser parte de nuestra cultura. Y ves que es algo repetitivo, porque aquí en el 15 dice, para no estar otra vez en temor. Porque el concepto ahí es que esa repetición oscilatoria, es decir, vuelvo a lo mismo. Una vez más, estoy de vuelta aquí. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Así que vamos a Gálatas 4. A Gálatas 4, 22, ahí dice Pablo, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació, que según la carne, más la de libre por la promesa, por lo cual es una alegoría. Ahora, aunque nació Ismael, el primer hijo, el hijo de la esclava Agar, estaba el hijo de la promesa. Estos dos hijos no les llevan por sorpresa a Dios. Dios sabía que iba a nacer Ismael. Y Dios los establece como una alegoría. Ahora, una alegoría es un recurso literario, ¿sí? Una alegoría es una narrativa en que se utiliza que un personaje, un lugar o un evento. Y se usa para tres cosas: para transmitir un mensaje más amplio sobre problemas y sucesos reales en el mundo real, ¿sí? Entonces, los autores usan esta alegoría a lo largo de la historia en todas las formas para ilustrar esto. La segunda cosa que hace una alegoría es transmitir ideas y conceptos complejos, de manera que sean comprensibles y también sorprendentes, para que los espectadores y los lectores y los oyentes puedan entender mejor. En tercer lugar, se usa una alegoría para transmitir significados semiocultos, complejos, a través de figuras, acciones, imágenes o eventos simbólicos, que juntos crean el significado moral, espiritual o político que el autor desea transmitir. Entonces aquí Dios tiene el esclavo y el libre, y la libre.
Y Dios sabe. Incluso aquí en este contexto le está hablando sobre la ley y decía, mira, están bajo la ley, son esclavos a la ley, pero vivir en pecado también es una esclavitud. Nosotros somos esclavos al pecado. Y no debemos ser ignorantes de las secuelas que venimos arrastrando y están sobre nuestra vida. Lo que sucede es que empieza a amalgamar y ser tan parte mío que me cuesta sacarlo. Y uno dice, no, no, es que así son las cosas, así soy o así, o lo que sea. Porque uno se acostumbra y se pega esto sobre nuestras vidas. Y si uno no entiende esto, uno vuelve a tropezar vez tras vez tras vez porque estamos pensando en una manera incorrecta. Entonces, ahí en el versículo 24 dice que ¿qué? Hay dos pactos, ¿sí? Dice que lo que es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Ahora, cuando uno ve un pacto es un sistema, es como alineo las cosas. Y pienso esto también, ¿qué? Con nuestros pensamientos, porque es donde uno se posiciona, donde uno se dispone. Entonces uno se puede disponer sin darse cuenta, porque lo natural es pensar como un esclavo, porque uno ha estado toda su vida subyugado. Y afecta mi disposición. Y estos dos pactos hablan también de que una clasificación. Era una cosa Ismael y era otra cosa Isaac. Estaban en dos agrupaciones diferentes. Y pienso también en eso como nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad. Porque es una cosa estar como esclavo, es otra cosa estar como libre. Y cuando uno piensa en esa transición entre ir de esclavo a libre, solo porque digo, bueno, soy libre, es como aquí los africanos, los negros decían, claro, somos libres, pero vivimos como, y uno ve aún hoy todos los conflictos. ¿Por qué? Porque no hay una igualdad, no hay una justicia. Y ellos padecen, ellos sufren y reclaman, no estoy de acuerdo en todas las maneras, pero mira, aquí hay mucho mal de los antepasados. Entonces, tenemos que tratar los problemas del pasado también. Pero bueno, entonces, para ir de una manera de vivir a otro, no solo lleva tiempo para hacer ese cambio, pero lleva tiempo ¿qué? Para cambiar mi manera de hacer las cosas, de pensar, de vivir. No puedo creer que voy a tener una vida diferente si no pienso diferente. Tiene que haber un cambio de pensar antes que puedo tener un cambio en hacer. Un cambio de pensar antes de un cambio en hacer. Un cambio de vida. Entonces, una vez más, aquí vemos el proceso. Y cuando yo pienso en el proceso, pues vamos a ir a Egipto, ¿no? Donde los judíos primero fueron esclavizados. Entonces, cuando los judíos, o Josué, o Isaac y sus hijos llegaron primero a Egipto, era un tiempo de hambre y sequía. Entonces vemos aquí la protección de Dios. Y Egipto en ese momento, en esta primera instancia, fue algo bueno, era un lugar de protección, un lugar de provisión, un lugar de gestación, porque estuvieron 400 años, hicieron vida ahí. Y se multiplicaron. Entonces, en un lugar, y esto puede suceder en nuestras vidas también, en algún momento no,
no tenemos otra manera, vivimos como esclavos, pero llega un momento donde llegas como este nivel 2, que empieza a estar incómodo. Es como cuando llevas el bebé, ¿no? Y ya cuando llegas al 8º mes, al 9º, que vas a reventar, ¿no? Estás incómoda, vos, está incómodo el niño, está apretado, hay situaciones adversas y es contraproducente. Y es ahí. Y hay momentos en nuestra vida, y puede ser que tú estés en un momento así, que hay algo en las circunstancias de la vida, puede pasar con el trabajo, puede pasar con muchas cosas, que algo funcionaba en un momento, pero ahora ya esto no va más. Y es un momento para un cambio. Es un momento para ver cómo puedo salir. Ahora, cuando piensas en el pueblo, ellos crecieron como una nación, ellos estaban bajo esclavitud, pero ellos estaban en esclavitud y cuando ellos salieron, había un proceso que tenían que transitar ellos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensaban como esclavos, actuaban como esclavos. Su cultura era una de esclavos, iba a llevar un tiempo. Y cuando hacía este estudio y miraba el Mar Rojo, me hacía acordar el primer estudio, cuando uno hablaba de la mente y como las corrientes y el hecho de canalizar. Y cuando uno piensa en el Mar Rojo, el milagro que hizo Dios, fue algo tan contundente que solo Dios lo podía hacer. Y cuando yo pienso en mi mente y poder tener mi mente controlada por Dios, va a llevar un gran milagro. Va a llevar un milagro sobrenatural. Entonces, por un momento, si me dan el lujo, ¿no? Vamos a pensar en este mar rojo como nuestra mente. Y que hay olas, hay un montón de cosas dando vuelta, ¿no? A veces está revuelto, a veces está sereno, pero no podemos cruzar. Necesitamos un obrar sobrenatural. Y cuando uno piensa en la esclavitud, hay algo que es evidente, es que todos necesitamos un libertador. Alguien que puede romper nuestras cadenas. Y esto es lo que hizo Jesús. Jesús rompió las cadenas y es posible. Entonces Dios, cuando trae a la gente justo aquí donde es imposible pasar, Él abriendo el mar rojo, es como sinónimo del poder de Dios, el obrar milagroso de Dios. Entonces es importante pensar en esto, ¿no? Porque Dios abre un camino. Y Dios puede abrir un camino para pensar y hacer las cosas de una manera nueva. Es posible. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. Vos podés abrir el mar rojo. Yo no. Yo no. Pero Él sí. Y lo que vemos ahí es que Él abre, cruza el pueblo y el mismo mar que se hizo un camino que aniquiló al enemigo. Y yo creo sinceramente que en el poder de Cristo, conociendo su palabra y teniendo fe y creyendo su palabra y teniendo esa firmeza que es un proceso, yo creo que es completamente posible lo que hoy tú piensas que es imposible. Y creo que es completamente posible ver el enemigo aniquilado. Porque el enemigo se levanta con las dudas. El enemigo se levanta con los temores. El enemigo quiere llevarte de vuelta. ¿Sí? Quiere llevarte de vuelta. Y en paréntesis, añado
que aquí en esta historia, una vez que están en el desierto, ellos quieren volver, se olvidan y siempre se usa el Mar Rojo como ese ejemplo contundente del obrar de Dios. No solo las 10 plagas, sino que abrió el Mar Rojo. Y sin embargo, en la incredulidad, porque esa es la crisis, quieren regresar y volver a lo que conocían, que era la esclavitud. Y hoy quiero que contemplen eso, es el hecho de la esclavitud y poder estar libres en Cristo. Porque ahí en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La invitación, el reto es estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay que estar firmes. Es un proceso. Vienen tormentas, vienen pruebas, nos sacude la vida y hacemos todo para mantenernos firmes en Él. Entonces, es una elección, es una decisión. Y para ir concluyendo con este pensamiento, el hecho de que en el primer estudio, en el primer taller vimos la ley natural, la ley espiritual. Vemos que Dios establece algo que no es posible que uno haga. Luego, Él dice, no vuelvas a esclavitud en temor, sino quiero que tomes esta vida en libertad en Cristo. Lo hilamos con Gálatas 4, donde vemos esta alegoría del hijo que era esclavo y la libre. Ahora yo sé que es real ser esclavo de nuestros pensamientos, sean temores, sean dudas, temores por nuestros hijos, temores por el porvenir, temores por qué van a decir, qué haré, qué va a suceder, qué va a pasar. Pero Dios te abre un camino nuevo y puedes ir de su mano en fe por un camino sobrenatural o te puedes quedar atrás. Pero uno si se queda atrás, no echémosle la culpa a Dios, porque Él ha provisto un camino. No es fácil, yo sé que no es fácil. Y por eso tenemos la membresía Shine y por eso tenemos el Zoom en conjunto, porque tenemos que orar juntas, porque el hecho de estar juntas y luchar en oración juntas nos da ánimo, nos fortalece. Y el hecho de juntarnos con nuestra compañera para orar y hablar estos temas es importantísimo. Si no lo estás haciendo, te suplico, encuentres una compañera, mándame un mensajito. Tienen que esforzarse. No, mira, lo más fácil es ir dejando pasar las semanas y decir, uy, no, todavía no. Si no has juntado con una compañera, entonces esa es la primera meta. Esa es la primera tarea. Pero bueno, quiero seguir y acá ya vamos a ir terminando.
el camino hacia la libertad. Hay un camino, hay una salida. Y es necesario salir de donde estás, ¿sí? Puedes quedar en esclavitud o puedes salir. Si querés ser libre, tenés que salir de donde estás. Tenés que tomar esa determinación. Si tomas esa decisión, que hay que entrar y ocupar un nuevo territorio. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, salieron de Egipto, que entraron para ocupar un nuevo territorio. No te quedes en el territorio viejo. No te quedes con la vieja manera de pensar. Hay que ocupar un nuevo territorio. Hay que tomar posesión de algo nuevo. No solo tomar posesión, hay que creer que lo puedes lograr. Creer que lo puedes lograr. En Cristo. Sin Cristo, no lo vas a lograr. Y una transformación. Decís, creo, y esa transformación, el hecho de ser. Y un tiempo de preparación. Todas estas cosas, un camino hacia la libertad en Cristo, en mis pensamientos. Ahora en el Zoom vamos a tocar los últimos 3 temas, especialmente los últimos 2, el 5 y el 6. El hecho de esa transformación y el tiempo de preparación. Porque estamos en tiempo de preparación. Estamos en tiempo de preparación. Y es necesario salir de lo viejo para tomar lo nuevo. Lo viejo no podés tomar lo nuevo. Y estas van a ser las tareas, ¿ok? El cambio comienza aquí, ¿ok? Quiero que tomen tiempo para pensar en tu identidad como hija del Altísimo. Quiero que tomes un tiempo. Porque no creo que tomamos tiempo para pensar. Si han visto las crónicas de Narnia y todo, está muy lindo por C.S. Lewis, está también en películas, si lo han visto, genial. Pero me encanta porque muchas veces uno no piensa en eso, el hecho de tomar mi posición como hija. Y lo que significa, lo que implica. Vamos a hablar de la preparación, pero bueno. El 2, hay áreas de tu identidad que tienen trauma o lesiones. Hay cosas que pensás sobre tu persona que no están de acuerdo con la persona de Cristo. Cómo vos te ves, cómo vos sentís sobre vos misma. Son las palabras del enemigo, el acusador, que te tiene en esclavitud y le seguís escuchando. ¿Y qué áreas de trauma impiden y afectan tu progreso? Porque a la medida que tú escuchas y crees estas mentiras, te quedas detenida. Y estas áreas te están afectando y van a impedir que progreses. Y eso es lo que quiero que hagas. Quiero que progreses en el Señor. Poco a poco, paso a paso, un pasito. Un pasito. Y la verdad, ¿qué verdad podés aferrarte? Es decir, yo pienso esto de mí misma, pero Dios dice esto. Y quiero que desafíes este pensamiento. Quiero que te aferres a la verdad, no a la mentira. Y que tomes un tiempo para orar y compartir con tu compañera. A veces van a ser 2, otras veces van a ser 3, ¿no? Porque el grupo va cambiando y creciendo. Pero la verdad es que hay verdades por las cuales tenemos que luchar. Hay verdades por las cuales tenemos que luchar. Así que en nuestro Zoom la semana que viene, nuestro Zoom es echarle ganas al proceso. Echarle ganas al proceso. Y vamos a terminar de hablar de nuestro tema de mindset, mentalidad. ¿Sí? Ahora, espero verlas la próxima semana. Que tengan una semana victoriosa.
Y recuerde, hay verdades por las cuales tienen que luchar. Hasta la semana próxima. Chao.